que implica a partir de ahora. Y por eso vamos a tomar contacto aquí en nuestra edición de Ahora con Juan Pablo Enríquez, economista él. Juan Pablo, gracias por atendernos. Un buen mediodía para vos. Buenos días, Sonia. ¿Cómo le va a toda la audiencia de Canal 9? Contador, profesor de economía. Bien, un acuerdo que finalmente se aprueba con parte del oficialismo e increíblemente también con buena parte de la oposición. Sí, totalmente. La oposición, en este caso, Juntos por el Cambio, implementó 32 votos para esta votación. No es para nada menor, y 20 el Frente de Todos. De alguna manera esto viene a dejar de lado esa deuda que se generó en el año 2018 con el Fondo Monetario Internacional, y se genera una nueva deuda que en principio plantea un horizonte mucho más cercano a la posibilidad de pagar para las posibilidades que tiene, valga la redundancia, la República Argentina, ¿no? Recordemos que con el endeudamiento anterior, este año ahora íbamos a tener que pagar 20.000 millones de dólares, cosa que es prácticamente imposible en un país como el nuestro, y ahora hay un horizonte de 10 años con revisiones trimestrales que van a ser el gran problema, porque en este caso cada 3 meses vamos a tener a funcionarios del Fondo Monetario Internacional revisando nuestra economía. De alguna forma, este tipo de vínculo con el Fondo Monetario nos hace perder cierta soberanía y autonomía a la hora de fijar la política económica del país, pero dentro de las posibilidades que teníamos, en un horizonte donde no teníamos reservas en el Banco Central, la posibilidad de default, es un acuerdo lógico en este marco, pero obviamente todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y lo que ha ocurrido a lo largo de los 22 acuerdos que ha tenido la Argentina a lo largo de toda su historia han sido experiencias negativas. Juan Pablo, esto creo abre... Sí. Sí, preguntarte para que quede bien claro, ¿a partir de qué año y hasta cuándo se va a poder pagar esta refinanciación de esta deuda que fue contraída en la gestión anterior? Se va a pagar a partir del año 2026 y hasta el año 2034, ¿sí? En ese sentido, creo que el gobierno nacional tiene una oportunidad extraordinaria de modificar esa ecuación que ha tenido a lo largo de nuestra historia el proceso de endeudamiento y empezar a cobrarle a aquellos sectores de la economía que han sido los grandes beneficiarios de los procesos de endeudamiento, y no justamente con ajuste a los sectores populares, que son siempre los que terminan pagando los platos rotos de aquellos funcionarios que llevan adelante gestiones que en este caso son nefastas y que ponen en riesgo el futuro de generaciones completas. Bien, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que pide a cambio? ¿Qué es lo que va a tener que cumplir la Argentina en el marco de poder entonces refinanciar esta impresionante deuda que quedó? En este caso, el Fondo Monetario lo que siempre pide es mantener las cuentas públicas ordenadas, es decir, que no exista un gran incremento del gasto público, más que nada equilibrio fiscal, cosa que Argentina viene cumpliendo en los últimos años, y sobre todo en materia de política monetaria, ¿sí? Lo que se denomina en términos populares impresión de billetes. En ese caso son por ahí una de las cuestiones centrales que está reclamando el Fondo Monetario Internacional, y desde la gestión argentina lo que se está diciendo es que uno de los grandes requerimientos que habitualmente pide el fondo, que en este caso no se hicieron, fueron reformas tributarias y reformas jubilatorias y también laborales. En este caso no habría, esperemos que en esas revisiones trimestrales que se van a hacer no caigan con ese tipo de exigencias, pero me parece que es importante generar un sentido común popular y que la gente empiece a manifestarse en función y en desacuerdo de todas las exigencias que pueda generar el Fondo Monetario Internacional, y que vayan en contra de los intereses de nuestro pueblo, que hoy está atravesando una situación muy difícil en el país. Bueno, cuando se conoció el gabinete del ahora presidente Alberto Fernández, en su momento, esto creo que ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, cuando se conoció el nombre fundamentalmente del ministro de Economía, de Martín Guzmán, se hablaba de un hombre con mucha experiencia para trabajar precisamente en el tema de las deudas externas, ¿no? Una figura que era reconocida fundamentalmente por su conocimiento de cómo eran las negociaciones en este sentido.
¿crees que pesó de alguna manera la figura de Martín Guzmán en estas negociaciones y lo que implica este acuerdo? Si uno compara con los otros acuerdos que se han generado a nivel internacional, este es el mejor acuerdo que ha concretado un país, en este caso Argentina. Pero hay cuestiones de quitas, de plazos de pago y demás que no se han podido considerar y sinceramente creemos que los niveles de cuotas que hay que pagar a lo largo de 2026 y 2027 son muy difíciles de cumplir. Ojalá la Argentina tenga el crecimiento necesario para poder abordar y llevar al frente este tipo de obligaciones, pero es un horizonte muy difícil y creo que se generaron muchísimas expectativas en torno a la figura de Guzmán que no se terminaron cumpliendo en la realidad. Juan Pablo Enríquez, economista, muchísimas gracias por este diálogo con nuestra edición. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.